Buenas tardes. El tema que vamos a ver hoy es críticas y desafíos a la jurisprudencia. Entonces, vamos a comenzar. Una crítica constante al sistema de jurisprudencia mexicano es su rigidez formalista, que muchas veces convierte el acceso al criterio obligatorio en un ejercicio técnico inaccesible para quienes no están inmersos en el lenguaje jurídico. La jurisprudencia, en especial la generada por reiteración, exige un conjunto de requisitos complejos que pueden dilatar años su integración, dejando sin protección oportuna a sectores vulnerables como niñas, niños y adolescentes. Para que un criterio se vuelva jurisprudencia por reiteración, se requieren 5 resoluciones en el mismo sentido, sin ninguna en contrario, votadas por mayoría calificada y publicadas formalmente en el Semanario Judicial. En el contexto de urgencias sociales, como la violencia contra niños, niñas y adolescentes, la discriminación escolar o la falta de atención médica, esta formalidad puede traducirse en omisión institucional. Un ejemplo ilustrativo fue el caso de una menor víctima de abuso sexual reiterado en su comunidad rural. Aunque existían sentencias aisladas sobre la obligación de la Fiscalía de actuar con diligencia reforzada en casos de violencia sexual contra niños, estas no tenían aún el carácter de jurisprudencia vinculante, y el juez local decidió no aplicar el criterio, alegando que no era obligatorio. La consecuencia fue impunidad. Además, la complejidad del lenguaje jurisprudencial y la falta de síntesis accesible impide que madres, padres, defensores comunitarios o incluso defensores públicos sin especialización en derechos de infancia puedan invocar estos criterios. El resultado es que la jurisprudencia se vuelve una herramienta elitista, alejada de quienes más la necesitan. Esta rigidez también se presenta cuando se requiere motivación reforzada para apartarse de una jurisprudencia, incluso si el caso concreto, por edad, cultura o lengua del niño, exige una adaptación del criterio. El temor al quebranto de jurisprudencia puede inhibir decisiones judiciales progresistas o contextualmente adecuadas. Por lo tanto, esta crítica apunta a la necesidad de revisar los requisitos de formación y difusión jurisprudencial para que no se conviertan en una barrera de acceso a la justicia, especialmente para los niños en situación de vulnerabilidad, que requieren protección inmediata y efectiva más allá de la técnica jurídica. La inmediatez y claridad de las decisiones puede significar protección o vulneración. Este desconocimiento representa una deuda estructural del sistema jurídico mexicano. Otra crítica central al sistema jurisprudencial en México es la resistencia de algunos jueces y juezas, especialmente en el fuero común, a aplicar criterios progresistas emitidos por la Suprema Corte o tribunales colegiados. Esta reticencia suele manifestarse en materia de derechos humanos, género, diversidad sexual y derechos de infancia, donde los cambios jurisprudenciales desafían valores conservadores profundamente arraigados. Esta resistencia se da incluso ante jurisprudencia obligatoria. Algunos jueces argumentan que el caso no es idéntico, que la jurisprudencia no es aplicable o que no se ha formado en términos técnicos, evadiendo su obligación de garantizar el bloque de constitucionalidad y el interés superior del menor. Esto genera desigualdad judicial y fragmentación del sistema de protección. En un caso documentado, un tribunal familiar se negó a validar la identidad de género de un adolescente trans para efectos escolares y médicos, pese a que existía jurisprudencia clara de la Suprema Corte sobre el derecho de los niños, niñas y adolescentes a rectificar su acta de nacimiento mediante un procedimiento administrativo.
El juez argumentó que la menor no tenía la madurez suficiente para tomar tal decisión, contradiciendo abiertamente el criterio vinculante. También en temas de custodia compartida, algunos jueces locales se resisten a escuchar a los menores bajo el argumento de que no se les debe involucrar en los conflictos de los adultos, ignorando jurisprudencia reiterada que indica que escuchar a los niños es un derecho, no una carga. La raíz de esta resistencia incluye falta de formación en derechos humanos, ideología personal, falta de actualización legal y escasa vigilancia institucional. Mientras no se establezcan consecuencias claras por la inaplicación injustificada de jurisprudencia, esta situación persistirá y los sectores más vulnerables, como los niños, seguirán siendo afectados por decisiones ancladas en paradigmas superados. Por tanto, se requiere una transformación profunda de la cultura judicial, que incluya acompañamiento formativo, evaluación de desempeño con perspectiva de derechos humanos y mecanismos disciplinarios para casos de omisión o negativa deliberada a aplicar jurisprudencia obligatoria. Aunque el desarrollo jurisprudencial en México ha sido significativo, una crítica relevante es que en múltiples temas urgentes relacionados con niños aún no existe jurisprudencia clara, vinculante o suficiente, lo que genera incertidumbre jurídica y desigualdad en la protección. En temas emergentes o complejos como tecnología, salud mental, movilidad humana, infancia digital o justicia restaurativa, el sistema jurisprudencial avanza de forma lenta o reactiva. Por ejemplo, a pesar del crecimiento exponencial del uso de redes sociales y dispositivos digitales por parte de niñas, niños y adolescentes, no existe aún jurisprudencia que establezca estándares claros sobre su protección frente a la violencia digital, el grooming, explotación en línea o derecho a la desconexión. Esto deja a jueces y autoridades sin una guía obligatoria para resolver casos relacionados con tecnologías de información. También hay un vacío en torno al derecho a la salud mental de los niños. Aunque existen sentencias aisladas sobre internamiento psiquiátrico forzoso o sobre medicación en instituciones, no se ha generado jurisprudencia obligatoria que regule los estándares mínimos para evaluación, consentimiento informado o trato digno en contextos clínicos y terapéuticos. En el caso de niñas, niños y adolescentes, migrantes o solicitantes de asilo, la jurisprudencia es limitada. Hay criterios generales sobre no devolución y principio de unidad familiar, pero no existe aún una línea jurisprudencial vinculante sobre derechos procesales de los niños no acompañados, ni sobre cómo debe ejercerse su representación legal o acceso a servicios consulares y educativos. La falta de jurisprudencia en estos temas genera consecuencias prácticas, decisiones contradictorias entre juzgados, resoluciones basadas en criterios subjetivos y dificultades para diseñar políticas públicas consistentes. Los operadores jurídicos quedan sin herramientas normativas claras y los derechos de los niños, niñas y adolescentes se vuelven dependientes de la interpretación del juzgador. Este desafío revela la necesidad de que la Suprema Corte asuma un rol más proactivo, seleccionando asuntos prioritarios relacionados con la infancia para establecer precedentes obligatorios, en lugar de esperar que se acumulen los casos. También hace falta mayor articulación con la academia, organizaciones sociales y organismos públicos para identificar agendas jurisprudenciales pendientes. Un problema estructural del sistema jurisprudencial en México es la desconexión entre los criterios nacionales y las realidades locales, especialmente en contextos rurales, indígenas o afrodescendientes.
Aunque la jurisprudencia tiene efecto vinculante en todo el territorio nacional, en la práctica su aplicación se ve limitada por desigualdades tanto institucionales como culturales, lingüísticas y estructurales. Muchos jueces y tribunales locales no cuentan con intérpretes, defensores especializados ni protocolos adecuados para implementar la jurisprudencia con enfoque de interculturalidad. Esto afecta directamente a niñas, niños y adolescentes que viven en comunidades originarias, quienes ven vulnerados derechos fundamentales como identidad, educación bilingüe, acceso a la justicia o participación comunitaria. Por ejemplo, existe jurisprudencia sobre el derecho de los niños, niñas y adolescentes indígenas a tener un defensor bilingüe y a ser juzgados conforme a sus usos y costumbres en lo compatible con los derechos humanos. Sin embargo, en la práctica, decenas de menores son procesados sin interpretación, sin comprensión del procedimiento y sin considerar su entorno cultural, lo que convierte a la jurisprudencia en letra muerta. También se ha documentado que en procesos de adopción, restitución familiar o custodia no se toma en cuenta el arraigo comunitario, la red de cuidado extendida o los sistemas de autoridad tradicional, pese a que la Suprema Corte ha señalado que estas variables deben formar parte de la valoración del interés superior del menor. Esta tensión entre jurisprudencia y realidad local se agudiza cuando los jueces temen salirse del marco formal por temor a ser acusados de apartarse del precedente, aunque el contexto exija una solución culturalmente adecuada. Esta rigidez puede derivar en resoluciones que ignoran la cosmovisión, idioma o estructura familiar del menor, afectando gravemente su desarrollo integral. Por ello, uno de los desafíos es construir una jurisprudencia situada, que parta del reconocimiento de la diversidad y que genere criterios específicos para contextos diferenciados, sin perder fuerza vinculante, pero sin imponer uniformidad ciega. Una de las críticas más frecuentes al sistema jurisprudencial mexicano es la ausencia de mecanismos eficaces de vigilancia y sanción frente a la inaplicación de jurisprudencia obligatoria. Aunque la ley señala que los jueces deben motivar cualquier apartamento del criterio jurisprudencial, en la práctica no existen procesos sistemáticos para verificar su cumplimiento, lo que afecta gravemente los derechos de los justiciables, en particular de niñas, niños y adolescentes. En muchos casos, los jueces simplemente ignoran la jurisprudencia vigente o la aplican de forma parcial o distorsionada, sin que exista una consecuencia administrativa o disciplinaria. Para los menores en situación de riesgo por violencia, institucionalización, custodia o salud, esto puede implicar daños irreparables, como la separación injusta de su familia, la revictimización o la negación de derechos básicos. Un ejemplo es el caso de una adolescente víctima de abuso sexual a quien se le negó acceso al aborto legal, pese a que existía jurisprudencia clara que eliminaba el requisito de autorización judicial. La negativa fue revocada en amparo, pero solo después de semanas de desgaste emocional. El juez que omitió la jurisprudencia no fue sancionado ni evaluado por esa omisión. Otro caso ilustrativo ocurrió cuando un juez de control negó el acompañamiento psicológico a una niña testigo de feminicidio, argumentando que el código no la contemplaba, pese a que la jurisprudencia constitucional señala la necesidad de acompañamiento psicosocial. La resolución no fue impugnada por falta de asesoría adecuada, lo que demuestra que la ausencia de vigilancia perpetúa la impunidad institucional.
Además, no existen mecanismos nacionales para auditar la congruencia entre resoluciones judiciales locales y jurisprudencia nacional, ni bases de datos que identifiquen patrones de incumplimiento. Esta falta de monitoreo estructural debilita el poder vinculante de los precedentes, especialmente cuando se trata de proteger a personas en situación de vulnerabilidad. Ante esta crítica, se propone fortalecer al Consejo de la Judicatura, establecer sistemas de auditoría aleatoria de sentencias e implementar evaluaciones periódicas del cumplimiento jurisprudencial, priorizando los casos donde intervengan niñas, niños y adolescentes. Una crítica frecuente al sistema de jurisprudencia mexicano es la saturación de criterios, que dificulta la identificación clara de cuál es el criterio obligatorio aplicable. El Semanario Judicial de la Federación contiene miles de tesis clasificadas como jurisprudencia, tesis aisladas, precedentes, criterios relevantes y orientadores. Esta sobrecarga normativa, lejos de facilitar el acceso a la justicia, genera incertidumbre y desigualdad. Muchos jueces, abogados e incluso defensores públicos confunden los tipos de tesis, aplican criterios obsoletos o no reconocen cuando una tesis ha sido superada, interrumpida o sustituida. Esta confusión impacta con fuerza en los procesos donde intervienen niñas, niños y adolescentes, ya que el tiempo y la precisión son esenciales en la protección de su interés superior. Un caso paradigmático ocurrió en un juicio de custodia, donde el juez citó una tesis aislada de 1997 sobre el papel de la madre como cuidadora principal, ignorando la jurisprudencia más reciente sobre corresponsabilidad parental y participación activa del menor. La falta de actualización generó una sentencia regresiva y discriminatoria. Esta situación también se observa en procesos penales donde participan adolescentes en conflicto con la ley. Algunos jueces siguen aplicando criterios del sistema tradicional, sin tomar en cuenta la jurisprudencia constitucional que reconoce la justicia penal adolescente como restaurativa, diferenciada y orientada a la reintegración. Además, la existencia de tesis contradictorias sin resolución inmediata de la Suprema Corte genera zonas grises jurídicas. Si dos tribunales emiten criterios opuestos y no se convoca contradicción de tesis, los jueces de primera instancia quedan sin orientación clara. En procesos de infancia, esto puede derivar en resoluciones contradictorias y vulneración de derechos. Ante esta crítica, se plantea la necesidad de reorganizar y jerarquizar el sistema de tesis, desarrollar herramientas tecnológicas de búsqueda inteligente y capacitar permanentemente a operadores jurídicos sobre cómo identificar, aplicar y justificar el uso de jurisprudencia vigente en casos de niños, niñas y adolescentes. Frente a todas las críticas señaladas, uno de los grandes desafíos del sistema jurídico mexicano es transformar la jurisprudencia en una herramienta realmente accesible, contextual y protectora, especialmente para garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Esto implica repensar no solo el contenido de los criterios, sino también su forma, lenguaje, implementación y vigilancia. En primer lugar, se requiere una traducción pedagógica de la jurisprudencia, que acerque los criterios jurídicos a las personas no expertas, como madres, docentes, trabajadores sociales, comunidades indígenas y defensorías públicas. Esto puede lograrse mediante resúmenes accesibles, infografías, podcasts y materiales adaptados por el Poder Judicial y las comisiones de derechos humanos. En segundo lugar, es urgente fortalecer la perspectiva de infancia en la creación de jurisprudencia. Esto significa que la Suprema Corte y los tribunales federales
Deben analizar los asuntos con una lente específica que reconozca a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos y que contemple su edad, madurez, contexto cultural y condiciones de vulnerabilidad. También se deben crear criterios diferenciados para contextos rurales, indígenas, de pobreza extrema o migración. Una jurisprudencia única y centralizada no siempre responde adecuadamente a las múltiples realidades de la infancia mexicana. El sistema jurídico debe construir caminos flexibles sin perder rigor ni vinculación. Además, se debe promover el uso del presente obligatorio con enfoque estructural para atender problemas sociales persistentes como la institucionalización prolongada de menores, la criminalización de adolescentes o la falta de protocolos de protección en escuelas públicas. Finalmente, es necesario implementar sistemas de rendición de cuentas, donde los jueces y operadores deban justificar el incumplimiento de jurisprudencia protectora y donde las víctimas, en este caso los niños, niñas y adolescentes, puedan acceder a mecanismos efectivos de denuncia, reparación y seguimiento. Una jurisprudencia verdaderamente transformadora es aquella que no solo interpreta el derecho, sino que transforma las condiciones estructurales de exclusión y violencia, y que llega con claridad y fuerza a quienes más lo necesitan. Entonces, en este tema, hoy hablamos sobre las críticas que se le hacen a la jurisprudencia. En primer término, pues vimos la rigidez de la jurisprudencia y pues esto lo podemos ver en todo el derecho en general. El derecho pues es rígido y muchas veces muy formalista. Por eso la jurisprudencia pues debe intentar alejarse de eso, para que los jueces no la vean como algo que está más allá de lo que deben hacer, sino que vean que que la jurisprudencia realmente es una herramienta para la protección de las personas. Entonces, por eso mismo, muchas veces hay resistencia judicial a aplicar ciertos criterios, ciertas jurisprudencias. Hay resistencia de los jueces, especialmente los de primera instancia, a aplicar criterios que sean más progresistas y que hayan sido emitidos por la Suprema Corte o tribunales colegiados. Al final de cuentas, pues los jueces también son humanos y pues también tienen sus propios criterios, sus propios sesgos y muchas veces jueces a lo mejor un poco más tradicionalistas o más o que hayan estudiado hace más tiempo, pues ven estos criterios como incorrectos y se resisten a aplicarlos. Pero al final de cuentas, si son jurisprudencia, pues los jueces tienen la obligación de aplicar los criterios que sean obligatorios. Muchas veces también puede haber jurisprudencia insuficiente o incluso inexistente en ciertos temas y pues ese también es una de las críticas, ¿no? Lo hemos hablado varias veces en clase, en cómo a veces la jurisprudencia, sobre todo cuando es por reiteración, pues puede tardar meses, años, incluso décadas en formarse. Entonces ahí hay ciertas lagunas o puede haber ciertos terrenos grises en el derecho. Y esa es otra de las críticas a las que se enfrenta la jurisprudencia, que a veces, precisamente también por lo formalista que es, pues puede tardarse bastante en formar y pues dónde queda la protección de los derechos de las personas. Pero pues para eso, gracias a los legisladores, ahora se implementó el precedente obligatorio, que a pesar de que es solo una sentencia, pues es obligatoria cuando sean temas importantes y que necesiten una solución más eficaz. Entonces, pues eso sería todo por el tema de hoy. No sé si tengan una duda. No, maestra, me queda muy claro. Gracias. Bueno, si no hay dudas, pues ya sería todo por la clase de hoy. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la siguiente clase.
Gracias. Sí, gracias.